vamos a entrar al tema de razones trigonométricas. Es un nuevo tema. Pero antes de entrar a este tema vamos a ver algo muy importante que necesitamos tener bien dominado para que a la hora de trabajar ya precisamente con las razones trigonométricas no tengamos complicaciones. Las razones trigonométricas son una serie de fórmulas ya establecidas que nos ayudan para encontrar ya sea un lado faltante, un ángulo faltante en algún triángulo, pero como son fórmulas en las que tenemos que despejar y ubicar valores también para sustituir los valores que tenemos, es importante poder identificar lo que vamos a ver a continuación. Primero que nada, las razones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos y por ser un triángulo rectángulo pues vamos a conocer siempre el que nosotros identificamos como el ángulo recto, que es en este caso acá. Pero además, para poder trabajarla vamos a tener un ángulo dado o vamos a tener que encontrar un ángulo en específico. Pero para poder hacerlo necesitamos en el triángulo identificar lo que ahora vamos a conocer como catetos. Los lados del triángulo, los tres lados del triángulo, ahora los vamos a conocer como cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cateto opuesto a qué? ¿Adyacente a qué? Al ángulo con el que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Primero que nada, de nuevo, dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. En el primer ejemplo que tengo acá de este triángulo, tengo el ángulo recto que ya conocemos, pero no lo vamos a tomar en cuenta todavía. Y tengo un ángulo que identifiqué con el símbolo de alfa. Este es mi ángulo alfa. Puede ser un valor que no conozco, en ocasiones lo vamos a tener como un valor específico. Por lo pronto es nada más para identificar los lados del triángulo. Y vamos a ubicar primero la hipotenusa, que es el más sencillo y el que debemos de tener siempre en claro. ¿Qué es la hipotenusa del triángulo? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, el lado que mida más en un triángulo, ¿no? Que siempre lo vamos a encontrar, excepto en los triángulos equiláteros, pero si es triángulo equilátero, pues no entraría en este tema. ¿Cuál es la hipotenusa acá? Bueno, la podemos identificar a simple vista. La hipotenusa es el lado más largo, entonces este cateto de aquí, este lado de aquí, lo voy a identificar con el símbolo H, porque esta es la hipotenusa. ¿Ok? Después, necesito encontrar el cateto opuesto. ¿El cateto opuesto a qué? Opuesto al ángulo. Significa que lo vamos a encontrar frente al ángulo o topándose cara a cara con el ángulo o opuesto al ángulo. En este caso, el cateto o el lado opuesto va a ser el que tenemos justo enfrente del ángulo, que vendría a ser este lado de acá. Este lado de aquí lo voy a identificar como cateto opuesto. Está frente al ángulo y si se fijan, el ángulo en cuestión que tenemos no toca jamás al cateto opuesto. El ángulo está tocando la hipotenusa aquí, pero al cateto opuesto no lo toca jamás. Y por último vamos a identificar el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto que sí está tocando al ángulo, el cateto que está a continuación del ángulo o pegado al ángulo, que vendría a ser este cateto de acá. Si se fijan, el cateto adyacente sí toca al ángulo, el cateto opuesto no lo toca. La hipotenusa también toca al ángulo en este caso, pero la hipotenusa la identificamos por ser el más grande. ¿Okay? Vamos al siguiente triángulo. Identifico primero la hipotenusa, que en este caso sería el lado más largo. Esta es la hipotenusa, que de nuevo a simple vista podemos identificar. Ahora voy a encontrar primero cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto que está tocando el ángulo, el cateto que está enseguida del ángulo. En este caso sería este lado de aquí. No puede ser el de acá porque ya dijimos que es hipotenusa. Entonces es cateto adyacente este de acá. Y el cateto opuesto que me está faltando es el que no toca el ángulo, es el que está frente al ángulo o opuesto al ángulo, que sería el último que nos queda acá. Cateto opuesto. Vamos con otro ejemplo, de nuevo.
tengo un triángulo rectángulo, identifico la hipotenusa. ¿Cuál es el lado más grande? Es en este caso, de nuevo, el lado más grande, la hipotenusa, fácil de identificar. Podemos incluso usar alguna regla cuando sea necesario, cuando no se distinga a simple vista. Voy a identificar cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? De nuevo, el que no lo está tocando. Este sí lo está tocando, este sí lo está tocando. El opuesto es este de acá. Este de aquí es cateto opuesto. Y por último identifico cateto adyacente, que queda junto al ángulo, es este de acá. ¿Ok? Vamos a ver un último ejemplo. En este caso de acá tengo identificados los dos ángulos. Este ángulo de aquí, que lo llamé alfa, y este ángulo de acá, que lo llamé beta. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando tengo los dos ángulos, van a cambiar mis catetos adyacentes y mi cateto opuesto en función del ángulo al que esté mirando. De esta forma, voy a identificar los catetos del ángulo alfa con color rojo y voy a identificar los catetos del ángulo beta con color verde. De nuevo, aunque sea el mismo triángulo, para el ángulo beta, el cateto opuesto y el adyacente son unos, y el ángulo alfa, para el ángulo alfa son otros. La hipotenusa siempre es el mismo para ambos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el lado más grande. Entonces, para el ángulo alfa, la hipotenusa sería este lado de aquí, que es el más grande. A simple vista podemos identificarlos. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que no está tocando, el que queda frente a él. Aquí lo tenemos, no se toca y queda frente a él. Entonces para alfa, este sería el cateto opuesto. Y para alfa, el cateto adyacente sería el que sí se está tocando, que es este de acá. Sería cateto adyacente. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora si tomo la perspectiva de beta? Ahora este es mi ángulo de referencia. Bueno, para beta la hipotenusa sigue siendo el lado más largo, así que la hipotenusa va a ser el mismo. Pero ahora, ¿cuál es mi cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto que sí está tocando a beta? Bueno, es este de aquí. Ahora para beta, este es cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El que no toca, el que queda frente a él. Para beta es cateto opuesto. Esto del último ejemplo es en caso de que tengamos que trabajar con los dos ángulos simultáneamente. De nuevo, los nombres de los catetos cambian dependiendo del ángulo en el que estemos tomando como referencia, el ángulo al que estemos volteando a ver. ¿Okay? Así de sencillo, pero es importante poder identificarlo para la hora de usar las razones trigonométricas, saber qué cateto corresponde a cada ecuación o a cada razón trigonométrica con la que estemos trabajando. Y es todo por lo pronto.